Muy buenas tardes, Dios me los bendiga, espero que estén excelentes, feliz lunes, gracias por el día de hoy, gracias a Dios por tenernos acá y por poderme comunicar con ustedes y poder seguir conversando por su espacio Entre Mentes. Recuerden, estamos a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles el mago Edgar Cordero, nuestro equipo de producción con Josana Productions y quien les habla, Evar Gurley. FPB o número de federación 6314, como saben, psicólogo licenciado y que nos encargamos de comentarles a ustedes un poco lo que es la salud mental y cómo poderla llevar a nuestros hogares y nuestras vidas, ¿ok? Recordemos, la salud mental es tan importante como la salud física. El sentirnos mal en nuestras emociones, en nuestros pensamientos o en las formas en cómo estamos tomando las cosas en nuestras vidas pueden generar dificultades emocionales bastante, digamos, comprometedoras, y esto hace que nuestro desarrollo físico y desarrollo social se vea afectado. Es por eso que siempre les hacemos un llamado a cumplir con los regímenes para su salud mental, para poder tener un buen sueño, comer bien, hacer sus actividades y por supuesto no preocuparse tanto por las cosas que pasan, sino por las cosas que vamos a hacer. El día de hoy vamos a hablar, hoy 24 de noviembre, vamos a hablar sobre cómo superar el pasado, cómo dejar atrás esas cosas que nos han pasado, que nos han marcado. Hay personas que en muchas ocasiones recuerdan demasiado las situaciones malas que le han ocurrido o las discusiones o los problemas, los malos momentos que hemos percibido. Y hay otras personas que al contrario recuerdan mucho las situaciones positivas que hubo en su vida, una época mejor, un momento más agradable durante hace algún tiempo y se quedan anclados y terminan siendo también esclavos de su pasado, ¿ok? El día de hoy llegamos gracias a América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Convengamos todos en que, gracias a Dios, todos tenemos un pasado. En algún momento hemos vivido nuestro pasado. Hemos vivido cosas buenas, cosas malas, cosas que a veces nos mantienen orgullosos de nosotros mismos y otras que no tanto. Situaciones que realmente a veces nos han producido, digamos, dolor o angustia, o a lo mejor nos presentaron en algún momento algo muy bueno y que ahora no sabemos cómo manejarlo abiertamente. ¿Okay? Es importante saber que tenemos un criterio propio sobre qué hacer con las cosas de nuestro pasado y cómo podemos manejarlo a través de nuestras propias herramientas. Es importante que entendamos que existe dentro de nosotros la gran cantidad de reconocimiento de lo que tenemos que nos ha pasado anteriormente. ¿Okay? Nuestro pasado puede ser un grillete que nos mantenga ajustado a las cosas que nos han sucedido y que no nos dejan avanzar, o por el contrario puede ser directamente un propulsor, ya que es recordar las cosas positivas que nos han hecho saber y por supuesto recordar las negativas para ser mejores. Es importante entender que para poder manejar nuestro pasado tenemos que conocer realmente lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos añorando y quizá hasta lo que realmente no pasó, pero que era lo que deseábamos. ¿Ok? Por ejemplo, es necesario entender que la parte de quedarnos en el pasado es llevar detrás de nosotros una mochila muy pesada, lo que le llamábamos antes el bulto, ¿ok? Tener una situación de vida que realmente no nos representa acorde a lo que deseamos, sino que al contrario nos empuja a no poder lograr nuestras metas o desestabilizar nuestras emociones. Poniendo como ejemplo, en algunos casos de problemas emocionales, podemos entender de personas que han salido de una situación laboral, por ejemplo, bien sea una renuncia, un despido o una jubilación,
Y posterior a esto, nos quedamos encerrados en lo que fui en ese momento, en lo que estaba haciendo en ese momento, en cómo me voy manejando debido a que yo soy tal de tal empresa o yo fui tal cosa en tal momento. Y quedamos añorando esas experiencias o ese avance que teníamos sobre nosotros mismos, ¿ok? Sobre nuestro futuro, sobre cómo nos valoraban los demás o cómo nos valorábamos nosotros mismos y debido a qué situaciones que lo hacíamos, ¿ok? ¿Qué pasa? Si nosotros comenzamos a extender nuestra individualidad, nos damos cuenta de que sí, nosotros somos eso, nosotros hemos sido eso y eso está en nuestra configuración, en nuestra forma de pensar, en nuestro aprendizaje, en todas las cosas que hemos vivido, pero también somos lo que estamos siendo en este momento. Lo que soy en este momento es lo que me define realmente, no lo que pudo haber pasado anteriormente. Es decir, si en algún momento tú cometiste un error o hiciste algo que también puede hacerte sentir apenado o defraudado de ti mismo, también puedes entender que eso se puede dejar atrás. Muchas veces nos juzgamos, nos etiquetamos, nos ponemos a nosotros como que somos la peor cosa del mundo, cuando realmente es errores del pasado que ya pudimos haber superado. También este tipo de situaciones se nos complica un poco en las relaciones de pareja, cuando en las discusiones de pareja el discurso más común es, pero es que tú me hiciste, pero es que yo te hice, que tú me insultaste tal día, tú hace 30 años llegaste tarde a la casa. Y existe una gran cantidad de situaciones que tienden a repetirse en el discurso una y otra y otra y otra vez. Y eso, en lugar de fortalecer la relación, lo que hace es va dejando un vacío interno, un vacío que tiende a resquebrajar las relaciones. Y ojo, lo relaciono con relaciones de pareja, pero realmente también pasa con relaciones laborales, relaciones amistosas, relaciones familiares. Por ejemplo, mi madre no hizo tal cosa por mí cuando yo era pequeño, entonces mi madre es mala. Por eso simplemente no tengo la aceptación o tengo más dificultades con ella de lo normal. ¿Por qué? Porque nos quedamos anclados en el pasado. ¿Qué es anclarse en el pasado? Tener, digamos, un punto de vista de lo que te hace sentir bien, sea seguro o de lo que te generó en su momento un trauma o te generó algún tipo de identificación con una mala situación. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Pues nuestro cerebro funciona de una manera bastante compleja y tiende, bien sea a refugiarse dentro de un sistema en el que siento o sentí confort en algún momento, o por el contrario, tiende a recordar estas cosas malas para poder defenderse en un futuro. Es decir, si tú consideras que una persona te hizo algo, cuando te acercas a esa persona, por supuesto no vas a ir de la mejor manera, lo más tranquilo y confiado posible, siempre te vas a resguardar. Bueno, cuando tenemos ese tipo de traumas o situaciones en nuestra vida, siempre vamos a estar a la defensiva cuando las cosas se presentan nuevamente. Entonces, si tuviste un papá controlador, cuando ya eres adulto, estás tratando, cuando ves la primera señal de control, no significa que sales huyendo, pero sí tiendes a trabajarlo con más irritabilidad, con más dificultades, más deficiencias para poder mejorarse esa relación. Existen muchos factores por los cuales tendemos a darle muchísima importancia al pasado, ¿no? Y una de ellas es la inseguridad en mí mismo, la inseguridad en nosotros mismos, en poder ver cuáles son las verdaderas situaciones de ahorita. También el sentimiento de abandono es una de las cosas más, digamos, fuertes que se presentan con, con estos recuerdos del pasado, el sentirnos que no estuvieron para nosotros, que no nos ayudaron, que no nos dieron la prioridad en el momento que nosotros lo necesitábamos. Eso tiende a generar un gran vacío, tiende a generar una inconformidad muy grande porque regularmente lo tomamos desde niño. Cuando esta situación se presenta, tiende a generar o se produce directamente algún tipo de rencor, algún tipo de situación que va muy fuera de lugar en nuestras relaciones. Y eso es lo que vemos después cuando somos adultos
en los conflictos familiares, los conflictos entre padres e hijos, los conflictos entre, mira, hasta vecinos pasa esto. No olvidemos que existen historias, también fábulas, sobre lo que es el rencor, como por ejemplo Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, si bien es cierto, es una historia de amor bastante enfermizo, pero amor, también viene basado en unos conflictos familiares de años en los que se hacían daño una familia contra otro, porque como tú me hiciste algo, yo te tengo que hacer. Y ese tipo de cosas genera rencor. La vez anterior hablamos, hace 2 programas, hablamos de lo que es el rencor y también la mentira, la venganza y este tipo de cosas. Y hoy, por supuesto, estamos hablando sobre lo que es el mantenerte en el pasado, lo que te produce un gran malestar y una gran insatisfacción sobre ti mismo. Ok, un saludo a Sheila y a... No leo muy bien acá. Buenas tardes, saludos en conexión, gracias. A la señora Fátima, Dios me la bendiga, Dios me los bendiga a todos. Realmente es un gusto muy grande para mí el poder informarles y hacerles llegar un poquito lo que es el significado de la salud mental y cómo podemos hacer para superar nuestras propias situaciones. Es importante entender que si bien es cierto, acá damos recomendaciones, hablamos a modo general, todos tenemos que tomar la información para nosotros mismos, para nosotros hacer nuestro cambio personal. Recordar que si vamos señalando a los demás, como por ejemplo aquella hizo o aquella es así o el otro hace o el otro es así, eso va a generar siempre mayores disputas. Es importante que entendamos lo más favorable para nosotros mismos es utilizar esta información para poder nosotros corregir nuestros errores. Tenemos que entender que todos, absolutamente todos, tenemos dificultades. Y dentro de las dificultades puede estar en este momento esto. No solo ver la paja en el ojo ajeno, sino verla en nosotros también. Es lo más importante para nosotros, perdón, para nosotros poder mejorar nuestra salud mental y a la vez poder tener un adecuado desenvolvimiento en nuestra vida diaria, bien sea a nivel personal, social, laboral, familiar, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas individuales, es verdad, pero también somos seres sociales que vamos discriminando, bien sea por cosas buenas o cosas malas, las experiencias que se nos producen. Es importante entender que si en algún momento no he tenido, digamos, la venia o la parte buena de la historia, comprender que esa historia también la podemos utilizar en nuestro beneficio, bien sea porque hacemos, digamos, insight o nos vemos por dentro y comprendemos cuáles son las cosas que debemos mejorar, o porque nos dejó una experiencia de vida, una experiencia que va a ser extremadamente válida para nosotros y por supuesto vamos a tener, digamos, crecimiento. Claro, crecimiento no es a juro un crecimiento que nosotros queremos. A veces si nosotros no dirigimos nuestro propio crecimiento, entonces crecen son los rencores, crecen son las dificultades, crecen son las muestras de depresión, de ansiedad, y eso no nos permite avanzar como querríamos. Entonces es necesario para cada uno de nosotros tomar en cuenta que tenemos la posibilidad de mejorar nuestra forma de pensar, de sentir la manera en la que nosotros queremos y no simplemente dejar que nuestras distorsiones cognitivas o las cosas negativas del pasado nos guíen hacia el lado oscuro de las emociones, ¿ok? Por acá nos saluda Maribel y nos hace una pregunta a nivel cognitivo emocional. ¿Cuál es el paso más crucial para transformar un recuerdo doloroso en un capítulo de aprendizaje en lugar de anclarlo como la historia principal de nuestra vida? Bueno, lo primero es entender que el recuerdo doloroso es eso, un recuerdo. Entender que eso no está allí en este momento, que eso fue algo que pasó, que ocurrió, que no es que todos los días te está pasando, que no es la realidad de tu vida y que no te define como persona. Si por dar un ejemplo, Dios no lo quiera, yo tengo un accidente de tránsito, Dios me guarde,
mi vida no va a ser constantemente, tuve un accidente de tránsito y voy a basarme en eso, sino al contrario, eso va a ser una experiencia que debería enseñarme bien sea a tomar previsiones o a entender que hay situaciones que a veces escapan de nuestro control o que bueno, a pesar de esta situación que pasé, ahora tengo capacidades de seguir adelante. Es decir, darnos a entender que eso que pasó en ese momento no es lo que realmente es tu vida. Eso fue parte de tu vida y por muy doloroso o complicado que haya sido, es algo que de una forma u otra has sabido o sobrellevar o resolver y estás aquí en este momento, estás con nosotros. Entonces eso significa que has podido seguir adelante, que si bien es cierto tu recuerdo está anclado, ok, pero tú decides, tú tienes la capacidad de pensar, de decidir cuáles son los pensamientos que realmente vale la pena llevar. Si lo mejor es llevar oye, me pasó esto y por eso me pasan cosas y por eso me siento así, o me pasó esto y a pesar de eso yo decido salir adelante, lograr lo que me propongo, no ensimismarme, no señalarme a mí mismo, sino que aprender de esto y seguir adelante, curarme yo mismo y seguir adelante. Eso sería la primera parte, tomar una decisión en base a lo que sucedió. Muchas veces eso escapa de nuestra responsabilidad, muchas veces pasan cosas que nosotros no podemos controlar y simplemente tenemos que seguir adelante. Es importante entender que mientras tú vivas en la situación que pudo haber pasado, allí va a ser tu desarrollo emocional va a ser en base a esa, a ser en base a todo eso que le rodea, ¿ok? También nos pregunta cuál es la diferencia entre la resignación del pasado a la integración de este y cómo la última nos libera para tomar decisiones orientadas al futuro. Mira, la resignación es así, es sencillo, es, bueno, ya me pasó, ya qué voy a hacer, no puedo hacer más nada. Bueno, tengo que aceptar que eso es así y bueno, no, como no puedo hacer más nada y no tengo la fortaleza para salir adelante, simplemente soy una persona que va a vivir con esto toda la vida, ¿ok? Esa es la resignación. La resignación es no poder superar, sino simplemente mantenernos dentro del el escenario de lo que nos pasó y que bueno, a pesar de eso estoy aquí, pero eso fue lo que me pasó y mantenerme en el círculo vicioso de pensar constantemente en ello como una piedra fundamental dentro de nuestra vida. Y por el contrario, la integración del pasado, la integración de las emociones, el entendimiento de lo que hemos pasado, nos puede ayudar a entender que eso es una experiencia más de vida, que lograste sobrevivir a ella, que lograste seguir adelante a pesar de ella, de que lograste desarrollar tus talentos, lograste desarrollar tus habilidades, que has manejado tus emociones a pesar de estas situaciones que te pueden haber pasado. ¿Okay? Repito, pueden ser situaciones muy difíciles que nos pasaron o pueden ser situaciones muy buenas que a veces añoramos volver a ellas. Cuando es del otro lado, es decir, cuando son cosas buenas que nos pasaron y ahorita consideramos que no estamos tan bien como en ese momento, lo importante es reestructurar nuestra forma de pensar y entender el pasado estuvo, fui muy feliz, pero ahora también puedo serlo. ¿Cuáles son las herramientas que tengo para poder salir adelante? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para lograr, digamos, nuestra evolución? Lo importante del ser humano es justamente eso, la evolución, cómo evolucionamos directamente. Si nosotros nos quedamos estancados, si nosotros vamos en retroceso, si no aceptamos cuáles son las realidades de nuestra vida y comenzamos a ir para atrás como el cangrejo, como quien dice, o si aceptamos que realmente a pesar de todas nuestras inquietudes y dificultades, hay algo que hace que en nosotros nos dirija a seguir adelante. Y eso que nos dirige, además de Dios, somos nosotros mismos, ¿ok? Por aquí nos dice Rosa Cortés, escuchando con mi hija Luz Albani. Rosalba Cortés, Dios me los bendiga. Gracias por el mensaje, gracias a nosotros nos encanta que estén con nosotros y nos puedan escuchar. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, recuerden darnos su inquietud por acá por el chat de interactivo y con gusto podemos, digamos, resolver las inquietudes que tengamos. Bueno,
Imaginemos que tenemos esa mochila pesada llena de piedras, lleno de escombros, lleno de eso que destruyó o que se destruyó en algún momento y la metimos dentro de nuestra mochila y para donde vamos caminamos con ella. Eso significa que vamos a tener un peso extra y ese extra es emocional, no es físico, por supuesto, pero nos encierra en nuestros propios recuerdos, nos encierra en nuestras propias inquietudes, nos encierra en nuestra propia forma de ver las cosas hacia el de ese, como ya que esa palabra me cuesta pronunciarla, hacia la no sé decir esa palabra. Me pasa. Bueno, a ir más lento en el desarrollo de nosotros, ¿ok? ¿Qué pasa si nosotros no podemos avanzar al ritmo que regularmente teníamos? Es porque algo nos está costando, bien sea porque estamos cansados, que es probable, bien sea porque hay problemas nuevos, porque todos en nuestra vida vamos a tener circunstancias, o también porque se desaceleró, ajá, ¿viste? Se desaceleró debido a que cargamos un peso que ya debimos haber dejado atrás. Mira, hay personas que tienen como peso la muerte de algún familiar, hay quienes tienen la ruptura de alguna relación, hay quienes tienen un negocio que no funcionó, hay quienes tienen traumas como algún estilo de abuso, algún problema con las figuras paterna o materna que nos marcaron mucho. Y eso tiende a generar un estilo de vida que regularmente nos hace sufrir, nos hace que nos duela, hace que tengamos problemas con nosotros mismos, hace que tengamos una situación de vacío con nosotros mismos y eso es como un grillete, más allá de como un bolso pesado, es como un grillete, algo que generalmente nos ancla a donde estamos y no nos deja progresar, ¿ok? Piensen un momento cada uno de ustedes en su pasado y pregúntense, imagínense que ese pasado es una casa que se derrumbó y hay escombros, hay pedazos de bloques, hay pedazos de láminas del techo, muchas cosas. Y nosotros decidimos que, bueno, no podemos estar aquí, así que me voy a ir. Pero cada uno de nosotros comenzó a tomar esos escombros de esa casa, lo metió en un bolso y se lo puso en la espalda. Entonces conseguimos un nuevo sitio donde vivir y lo primero que ponemos es nuestra mochila pesada en ese tipo en este nuevo ambiente, ¿ok? ¿Qué hace eso? En ella, esos son nuestros recuerdos, las lecciones y también el dolor, la culpa, ¿sabes? Todo eso es lo que llevamos, esos escombros de lo que hemos construido antes y que por algo que nos pasó regularmente dejamos que nuestro futuro comience a ser direccionado por este pasado tan doloroso que tenemos. Saludos a Grey quien nos saluda, que esté en sintonía, un abrazo desde acá y qué bueno que estés con nosotros y que puedas escucharnos, así como también a todos los demás que nos acompañan y me regalan un poquito de su tiempo para poder lograr salir adelante y entender un poquito más sobre la salud mental, ¿ok? Como seguíamos hablando, imagínate ese pasado como una mochila en donde metiste un poco de escombros y te lo llevaste a tu nuevo hogar. ¿Qué pasa? Cuando es así, regularmente nos mantenemos dentro de nuestra situación emocional anterior, bien sea por recuerdos o añoranzas, o al contrario, por motivos de algún tipo de trauma, bien sea un trauma grande, un trauma pequeño, pero recuerdos que nos hacen sentir mal. El llevarte la mochila con esos escombros son justamente a veces llevarnos cosas que no nos sirven, que no nos funcionan, que ya quedaron en el pasado, que ya debieron haber sido desechados y nosotros lamentablemente no podemos salir de allí. Entonces tenemos que entender que cuando llenamos nuestra vida de cosas que nos hacen daño, de cosas que no están bien ajustadas a nuestra realidad o a nuestro bienestar, que no nos produce realmente un beneficio o una motivación a hacer las cosas mejor o estar mejor a futuro, regularmente es algo que termina condicionándonos en nuestro desenvolvimiento y desarrollo, ¿ok?
¿Qué pasa? El problema no es tener pasado, el problema no es tener una mochila detrás, el problema es tener espacios de nuestra vida que realmente ya no nos sirven, recuerdos que realmente nos hacen es generar dolor o experiencias de añoranza cuando deberíamos seguir adelante. No significa negar que eso pasó o simplemente que si yo no pienso en eso, eso no ocurrió. Eso no es así, eso no funciona, nuestro cerebro no funciona así. Pero ¿cómo si podemos hacer? Entender que hay cosas que nos sirven en nuestra vida para seguir adelante y hay otras cosas que nos sirven en nuestra vida para aprender y no volver a tomar esas medidas o esos caminos incorrectos. Cuando a veces las cosas no es porque estuvo fuera en nuestro control, sino fuera de ello, lo que nos puede producir también es una hipersensibilidad hacia lo que no conocemos, ¿ok? Y eso nos produce un miedo terrible. Cuando tenemos ese miedo terrible, por supuesto, trabajamos a la defensiva, como lo dije anteriormente, y eso hace que nos distanciemos de personas, de eventos, de situaciones para poder defendernos. Sin embargo, lo que hace es que nuestra vida termina siendo aislada y perdiendo oportunidades para nuestro desarrollo, ¿ok? ¿Qué hacemos con esa mochila? Lo que tenemos que hacer es realmente sacar lo que no sirve, sacar lo que nos hace daño, sacar lo que en algún momento nos hizo sentir mal o aún nos está haciendo sentir mal. ¿Y qué tenemos que hacer con ello? Bueno, lo primero que tienes que hacer es aceptarlo. Eso ya pasó, eso existe. Ya metí la pata, ya pasó, ya lo hice, ya dañé esto, dañé aquello, por más doloroso que sea, por más problemas que a veces te cause, entender que luchar para que ese recuerdo sea mejor o para no sentirte tan mal, realmente no te va a hacer bien, más bien te mantiene estancado en el mismo sitio. Entonces la recomendación es realmente aceptar que esto ya pasó, que simplemente tenemos que seguir adelante y que quedarnos anclados en ese problema no es la mejor opción. Por aquí nos dice Pierina que no tiene electricidad y está mal la señal. Lo lamento, Pierina, Dios te bendiga. De verdad que lamento mucho que estés así. Nuestra abogada en línea, un gran beso y abrazo. Nos tomamos un café pronto. Bueno, ya ahorita nos tomamos uno, pero nos tenemos que tomar otro. ¿Ok? Por aquí nos dicen otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, esa ya la respondimos. Por acá nos dicen cuando recuerdo pasado positivo se trata, sería cuestión de validar las nuevas oportunidades de forma que nos impida disfrutar el momento presente y más cuando el pasado tuvo un estándar alto de felicidad. Ve, lo primero es entender que, si bien es cierto, puede haber tendido un estándar alto de felicidad y la vida cambiaba ahora y la vida se ve de otra manera, ¿ok? Eso es aceptable, eso puede entenderse. Ahora, ese pasado va a hacer que tú te frustres con tu presente o te va a enseñar de que de igual manera tú puedes ser feliz, bien sea en ese momento y con esas condiciones, o todavía podemos ser felices es entender que el pasado ya pasó, bien sea lo bueno o lo malo, ya estuvo allí. Aceptar, como dije ahorita, es el primer paso, aceptar que nuestra reacción es luchar contra algo que nos causa un dolor, ¿ok? O desear volver a ese pasado o desear que nunca hubiese pasado. Esa lucha que nosotros nos formamos regularmente lo que hace es que se genere mucho desgaste de energía, muchas situaciones en que no nos podemos explicar y que al final van a terminar desgastándonos y haciéndonos que nos duela, ¿ok? No es simplemente resignarte a, bueno, ya pasó y bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer más nada. No, eso no es así. No es que simplemente ya pasó y bueno, ya está listo, sino soltar la rabia por lo que fue, soltar lo negativo de lo que siento de las cosas que ya pasaron, dejar atrás ese cúmulo de emociones que lo que se forma es un tapón de emociones y no nos permite seguir adelante con la felicidad que deberíamos tener.
comenzar a valorar realmente los puntos positivos que tenemos ahorita en lugar de compararlos con otras situaciones que pasaron anteriormente. Dejar de estar inmiscuidos directamente en nuestro propio pensamiento del yoísmo y comenzar a entender que siempre en el sitio donde estemos, en la condición que estemos, nosotros podemos salir de allí, podemos ser mejores, podemos conseguir directamente cómo resignificar nuestra historia, cómo rehacer nuestra historia. Por algo existe algo que se llama resiliencia y nosotros los venezolanos la conocemos muy bien. Hay muchas personas que a través del tiempo terminan pensando que son fracasados o que tienen algún tipo de dificultades para poder lograr sus cosas o puedes creer que ya no tienes el mismo valor que antes, pero realmente eso no tiene ningún tipo de fundamento. Si bien es cierto, tu mente te puede atacar por allí porque no estás en el mejor momento de tu vida, pero al final puedes entender que volviendo a ti mismo y volviendo a reconocerte como una persona valiosa, volviendo a reconocer que existen situaciones de vida muy, muy difíciles, pero que siempre vas a poder con ellas y que las vas a poder superar, a veces con ayuda, a veces con esfuerzo propio, pero que de igual manera vas a poder salir de allí, es importante entenderlo para poder seguir adelante, ¿ok? Por acá leemos, excelente programa, tengo una memoria prodigiosa, recuerdo para agradecer, eso lo estábamos conversando y de verdad que excelente que puedas hacer eso. La memoria puede servirnos de buena o mala manera, nosotros lo decidimos. Si nosotros decidimos quedarnos en el pasado para poder recordar lo que tú me hiciste hace 300 años, la vez que llegaste tarde y tal cosa, obviamente nos vamos a concentrar en esta persona me hizo daño, esta persona me dañó, esta persona es mala, esta persona me hizo daño, esta persona me dañó, esta persona es mala. Y eso lo que va a hacer es siempre deteriorar bien sea las relaciones o lo que estemos viviendo en ese momento. Ahora, si utilizamos nuestra memoria para poder recordar cuáles son nuestras herramientas, qué es lo que pude haber hecho en algún momento y no lo hice, o mira lo que hice que pudo funcionarme para seguir adelante, es importante que lo utilicemos. Si nosotros utilizamos nuestros recursos expresamente para hacernos daño, va a generar daño. Si los utilizamos para poder potenciarnos nosotros mismos, va a generar, por supuesto, un bienestar, ¿ok? Otra forma de poder hacer las cosas es poder valorar abiertamente lo que es el aquí y el ahora. ¿Qué es el aquí y el ahora? Este minuto, este segundo que estoy viviendo, este día que estoy viviendo, este proyecto en el que me estoy desarrollando. Lo que se derrumbó ayer, se derrumbó ayer. Si bien es cierto, puede dolerme y puede generarme algún tipo de incomodidad, el día de hoy es otra oportunidad para seguir o volver a reconstruirlo o construir algo distinto. Es un momento esencial en nuestra vida. Como les digo yo, bienvenido al mejor día de tu vida. ¿Por qué? Porque es el día en el que estás vivo, es el día en el que tienes la capacidad de hacer lo que desees, de recuperar tu estructura, de poder ver lo bueno que hay en el mundo. Puedes ir por la vida viendo todo lo malo o puedes ir viendo todo lo bueno. En ocasiones cuando tenemos problemas ansiosos, tenemos dificultades con las emociones, podemos llegar a ver todo como amenazante. Y tenemos que recordar que primero debemos evaluar en nuestra cabeza si realmente es amenazante o si somos nosotros los que le estamos poniendo el foco de amenaza. ¿Qué pasa? Dejar atrás tu pasado se logra viviendo el presente. El pasado solo tiene un poder en tu mente cuando tú se lo das. El pasado va a tener en tu mente la capacidad de dañarte cuando tú así se lo permitas. Y si ya estás en una situación en la que de verdad no sabes cómo hacer para superarlo, por supuesto ven con nosotros y podemos orientarte. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden, esto es Entre Mentes a través de Lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles de Ricardo Cordero, nuestro equipo de producción de Hosanna Productions, quien les habla Evar Burley. Llegamos a ustedes gracias a América SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Recordemos que estamos hablando el día de hoy con el tema de cómo superar el pasado, cómo dejar atrás este pasado que a veces nos persigue
como si fuese un juez, como si fuese algo que nos va a hacer daño, como si fuese algo que nos quiere dejar salir adelante, que emocionalmente nos cohíbe a poder mejorar, ¿ok? Ah, bueno, como les comentaba, tenemos una situación en la que es importante comprender que mientras más asociados al aquí y a la ahora estemos, más equilibrados vamos a poder estar. Es decir, si nosotros mantenemos este pasado crudo en nosotros, en el que simplemente recordamos lo malo, nos basamos en lo malo, nos basamos en las situaciones incómodas que nos pasaron, en lo que no me dieron, en lo que no tuve, eso va a hacer en nosotros una carga emocional bastante pronunciada. Va a evitar que tengamos unas buenas relaciones con los seres queridos especialmente, o no nos va a permitir actuar de manera social o laboral de la mejor manera, ¿ok? Si nosotros estamos en el futuro, regularmente nos causa mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no se nos dan los planes a los tiempos que nosotros queremos, porque no se nos dan las cosas sumamente rápido, porque va a pasar esto y yo todavía no estoy preparado, porque ya otra vez van a pasar cosas. Entonces simplemente lo más inteligente que podemos hacer es mantenernos equilibrados en el aquí y el ahora, en el día que estoy viviendo. Y sí, es cierto, nos pasaron cosas terribles, nos pasaron cosas difíciles, a todos nos han pasado, o a la gran mayoría nos han pasado cosas difíciles, pero nosotros decidimos cómo vamos a trabajar con ello, ¿ok? Y es importante entender, nosotros somos quienes dominamos nuestra mente, no nuestra mente a nosotros. Nosotros podemos dirigir nuestra mente, no nuestra mente tiene que dirigirnos a nosotros, ¿ok? En el momento en que nosotros demos ese paso de entender que podemos querernos, que podemos lograr lo que deseamos, que podemos esforzarnos y así nos caigamos, volvernos a levantar, allí vamos a comenzar a ser dueños de nuestra propia vida y de nuestro destino. ¿Ok? Por aquí nos indica un mensajito, el link, ya lo pasaron, gracias a Dios. A la señorita Carolina, gracias. La señorita Gray, un saludo y un abrazo y gracias por hacernos la vuelta. Y por aquí nos dicen, mi padre murió, fue difícil de aceptarlo, pero la vida continúa. Claro, esos recuerdos no se olvidan jamás en nuestra vida y por supuesto que es así, no, nunca se olvida. Obviamente es una situación de vida que lamentablemente o la mayoría tenemos que vivir, y esa separación, esos duelos siempre quedan en el recuerdo. Ahora, el detalle está si yo me quedo con eso de manera profunda y solamente añoro ese momento en el que estuvieron mis padres, en el que fui de alguna manera querida o no querido, como tú quieras verlo, pero simplemente nos quedamos en se murió, ya no está, ya no está, se murió, ya no está, ya no está. Lo que va a generar en ti es que el duelo se vuelva patológico, vas a hacer que el duelo sea crónico, que no termine de existir la aceptación, que no existe en ti, digamos, el dar el siguiente paso. Eso pasa regularmente cuando existe una dificultad emocional ya de base y que también tampoco nos permite crecer sin esa figura de apego. Cuando nosotros nos apegamos de esa manera, termina siendo un apego bastante difícil de sobrellevar, y hasta en terapia es bastante complicado hacerlo, digamos, hacer menos doloroso. ¿Por qué? Porque, bueno, o sea, la persona está aferrada directamente al amor que sentía o que siente por esa persona que ya no está, y por supuesto no quiere perderlo porque sí significan para ellos que si dejo de estar apegado, eso va a desaparecer por completo. Y no, ninguno de nosotros desaparece por completo. Nuestra esencia y lo que hayamos dejado en la gente siempre va a existir. Que no estemos físicamente no significa que todo se acabó en la vida. Nosotros dejamos un legado, nosotros dejamos experiencias, nosotros dejamos aprendizajes y enseñanzas, y eso es algo que siempre vamos a tener que valorar. Muchas veces nos dicen concéntrate en lo positivo y deja atrás lo negativo. Sí, es una forma fácil de decirlo, a lo mejor el detalle está en aprender a hacerlo y eso tiene su paso a paso. Pero para eso sí es necesario que lo tenga que ver en terapia para poder explicarles y poderles ayudar a superar esa situación, ¿ok? ¿Qué pasa?
Si nosotros seguimos con esa mochila en el que, tomando el caso que nos dice nuestra amiga, en el que manejamos las emociones en base a que mis padres fallecieron, a que ya no están, entonces lo que vamos a hacer es generar cualquier cosa que haga no me va a generar placer. ¿Por qué? Porque, bueno, mi mamá no está acompañándome en esta situación, por ejemplo. Estoy graduándome, me hubiese gustado que estuviese tal persona. Si me compro un carro, ay, no voy a poder. Entonces siempre vas a estar llevando tu vida en base al vacío y no realmente hacia lo que tengo, hacia lo que realmente vale la pena, qué es lo que estoy logrando en este momento, qué es lo que puedo hacer. Sí, puedes recordar, obviamente, nada va a cambiar la situación que pasó, pero la idea es ver cómo lo estás recordando, si es un recuerdo en el que la añoranza me hace sentirme mal conmigo mismo o si simplemente es algo que me produce a mí un buen o me genera a mí mayores oportunidades. ¿Ok? ¿Qué pasa? La idea de centrarse en el presente es la idea que tenemos los cognitivo-conductuales, o sea, los que trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, en cómo los pensamientos actuales sobre el pasado te están afectando y cómo podemos hacer para identificar y modificar esas creencias que te limitan. Lo importante acá es realmente cambiar tus patrones de pensamiento, los patrones de comportamiento, el entender que hay unas nuevas oportunidades, el saber que hay unas distorsiones cognitivas que te están llevando a tener una vida un poco más complicada, que te está haciendo sentir mal y que muchas veces nosotros somos quienes dirigimos ese pensamiento hacia el malestar. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros manejamos nuestras emociones, no nuestras emociones nos manejan nosotros. Saludos de Lenil, un abrazo desde acá, Dios me los bendiga. Es importante entender, para entrar ya casi hasta el final del programa, es importante entender que este tipo de situaciones es necesario resolverlos con un profesional de la salud mental. No es que no se puedan confiar en otras alternativas. Nosotros no somos quien para decirles que hagan o no hagan. Sin embargo, sí es importante saber que cuando abrimos estos episodios y no sabemos manejarlos de la mejor manera, esto puede generar hasta un desborde emocional, puede pasar a un grado mayor. Entonces yo les sugiero, sí, primero vaya con un especialista de la salud mental que tenga todos sus pergaminos en la mano y después si quieres ir a una terapia alternativa, bienvenido, pero toma como referencia siempre primero el estudio científico y lo que está comprobado para que no te haga más daño del que ya tienes. ¿Ok? Recuerda, tus emociones las manejas tú, después viene lo demás. Como les decía, lo ideal para nosotros, los quienes trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, lo primero es cambiar los patrones de pensamiento, ¿ok? Pero también hay otras formas, hay maneras terapéuticas en como por ejemplo afrontar los recuerdos dolorosos, o sea, no evitarlos, sino porque muchas veces estamos evitando sentir, estamos evitando ver cuáles son las cosas malas, evitamos muchas cosas, muchas veces enfrentar las cosas que no superamos y eso hace que obviamente no se resuelvan. Si tú los quieres resolver, muchas veces tenemos que enfrentarlos y afrontarlos y luego resignificarlos en base a tus valores. Otra cosa es conectar con el potencial que tienes, el manejo de tus emociones, el procesamiento de los recuerdos traumáticos específicos y buscar la manera de hacer que esto desaparezca. Hay técnicas, nosotros utilizamos la técnica del EMDR para poder mejorar los traumas como tal. Es una técnica que se discrimina en base a la iluminación que nos llega a nuestros ojos y bueno, se va haciendo, nos sirve mucho para el trabajo con personas específicamente que han sufrido un trauma o un estrés postraumático o que tienen un proceso ansioso muy alto por algunas situaciones del pasado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Esto nos lleva a conectar emociones, a vivir la experiencia y muchas personas tienden a sentirse mal con ellas. ¿Qué es lo importante? Entender que el potencial de crecimiento personal que te generan esas experiencias pasadas. Entender que a pesar de las situaciones,
tienes la posibilidad de salir adelante y de no quedarte encerrado en eso, ¿ok? Para cerrar este tema por hoy, es necesario recordar que cuando hablamos de la mochila, todos, absolutamente todos, tenemos una mochila. El único ser humano perfecto que existió lo murió en una cruz a causa de nosotros, ¿ok? Y realmente nosotros no podemos ni siquiera medio compararnos con este ser. ¿Eso qué quiere decir? Que todos cometemos pecados, todos cometemos errores, todos tenemos nuestra pata coja, por así decirlo, y que juzgarnos no es la mejor manera de resolver nada. Olvidar el pasado, eso es casi imposible, ¿ok? Bueno, de manera, digamos, de un deseo, eso es casi imposible. Ahora, si hay un problema neurológico, eso puede ser otra cosa, ¿ok? Pero sí es posible el aceptar lo que pasa, aceptar lo que puedo cambiar, lo que no, aceptar que lo que pasó ya pasó, que la tontería que pude haber cometido ya quedó atrás, concentrarme en cuáles son los pasos que debo dar esos pasos firmes, ¿ok? Recuerda, utilízate tus pausas, permite ver cuáles son los pensamientos que te están dañando, los pensamientos que te pueden ayudar a mejorar. Esas son las cosas en que te tienes que concentrar. Recuerda que tu lenguaje no, hacia ti mismo no sea un lenguaje destructivo o que sea señalador, que sea juzgador. Al contrario, comienza a ser un poco más receptivo hacia las cosas que pasaron, entender de que muchas veces tuviste o no tuviste las herramientas necesarias y que bueno, tienes la capacidad de volver a levantarte. Y por todo esto, lo principal es haz lo tuyo. No dejes que eso sea tu prisión, sino más bien al contrario, que ese sea tu impulso. Haz que las cosas que pasaron en un momento se resignifiquen hacia lo mejor que nos puede pasar, ¿ok? Es importante entender que nosotros tenemos ese privilegio, tenemos esa capacidad, tenemos la posibilidad de salir de esto y que bueno, hay muchos profesionales que podemos ayudarte y podemos acompañarte en este camino, ¿ok? Es entendible que nos sintamos mal o que sintamos dificultades en base a eso, pero la verdad es que es importantísimo para nuestra vida aprender a seguir adelante y entender que las demás personas pueden defraudarnos, pero nosotros podemos seguir adelante. Puedo cometer errores, pero puedo corregir y si no lo puedo corregir, puedo ser mejor persona. Y por sobre todas las cosas que pasan son situaciones de vida, que no solo es a mí que me pasan, nos pueden pasar a todos y que podemos, a pesar de ello, reforzarnos y mostrar nuestro valor. Es necesario que entendamos que nuestro valor es importante, ¿ok? Para el lunes primero chamo, ya estamos en diciembre. Para el lunes primero de diciembre vamos a entrar en una materia un poquito más contundente. Vamos a hablar sobre las distorsiones cognitivas. ¿Qué son las distorsiones cognitivas? Las distorsiones cognitivas son esos pensamientos que llegan a nosotros como de forma automática y que nos hacen tomar malas decisiones o nos hacen sentir mal con nosotros mismos o vemos las cosas de una manera no tan positiva y puede generarnos dificultades al futuro, ¿ok? Así que el lunes primero de diciembre, Dios mediante, a la 1:30 de la tarde, los esperamos para hablar de las distorsiones cognitivas. Les recordamos que estamos en Entre Mentes. Llegó a ustedes gracias a través de lo que hay online, bajo la dirección de José Armando Estaba, en los controles Edgardo Cordero, nuestro equipo de producción Josana Productions y quien les habla, Evar Gurley. Nuestros patrocinantes, America SS Health Service, profesionales comprometidos con la salud, tomando la salud mental como piedra angular. Dios me los bendiga y recuerden que podemos hacer las cosas mejor. Un abrazo.